Bienvenidos a todos. El capítulo 11 es nuestro último capítulo. Vamos a hablar del desarrollo de una red, teniendo en cuenta todos los aspectos que necesitamos para poder diseñar nuestra red. Y en eso vamos a desarrollar este capítulo y vamos a hacer algunos ejemplos para que nos pueda servir para repasar todo lo que habíamos desarrollado dentro de este CCNA 1 y seguido de estas clases también vienen algunos repasos prácticos. Bueno, para desarrollar nuestra red y poder diseñarla tenemos que identificar los tipos de dispositivos que vamos a utilizar dentro de las redes. También tenemos que tener en cuenta los aspectos de seguridad y tengan en cuenta las vulnerabilidades que se pueden presentar dentro de las redes. También hablemos del rendimiento básico de la red, qué es lo que necesitamos, qué es lo que esperamos. Para ello vamos a utilizar nuestra herramienta de simulación, el Packet Tracer, para poder montar una red. Y lo que siempre viene detrás del diseño de la red son problemas. Y cómo encontrar la solución fácil a esos problemas es generalmente lo que sería una de las prácticas que tenemos que ir desarrollando profesionalmente. Entonces ingresemos a lo que es el diseño de una red. Empezando básicamente por la topología de una red, que comprende el dispositivo concentrador principal, que va a ser el router, los dispositivos conmutadores o switches y los dispositivos de los usuarios que vamos a tener interconectados en la red. Para poder acceder a la conexión de esa red de área local hacia la conexión de WAN o hacia la conexión de internet, necesitamos por supuesto el enlace único hacia internet o hacia WAN. Eso dependiendo del tipo de conexión que vamos a elegir arrendar o la que está disponible económicamente ofrecida por el proveedor de internet. También hablemos de la administración, que generalmente está a cargo de empresas, de terceros. Eso dependiendo de cómo tenemos la red. Si tenemos nuestro propio staff de mantenimiento, todo bien, que pueda administrar y hacer cambios en nuestra red. Ahora, si es que hacemos un contrato de arrendamiento con una empresa tercerizada que se encargue de brindarle el soporte a nuestra red, generalmente todos los problemas de red son subsidiados o subsanados por las empresas contratadas. Y también lo mismo ocurre con el proveedor de internet. Obviamente ser uno mismo un proveedor de internet es muy inviable porque incurre en muchos gastos, ¿verdad? Por eso ya arrendando un servicio de una empresa grande que brinda ya la conexión a internet, es mucho más fácil que nosotros tengamos que hacer un tendido de fibra óptica hacia un país de afuera, un tendido de fibra óptica hacia un proveedor grande para poder nosotros ser también un proveedor. Es muy costoso, ¿verdad? O una conexión satelital para salir a otro proveedor. Es muy inviable. Entonces es muy fácil arrendar el servicio que nos brindan los proveedores de internet o ISP. Bueno, basados también en otro principio, que es poder seleccionar el dispositivo adecuado para nuestras redes, también vamos a incurrir en los costos, ¿verdad? Y tenemos algunos factores que tener en cuenta para las redes convergentes de hoy, que son los aspectos para redes, como ser el aspecto de seguridad, para poder evitar intrusiones al diseño de nuestra red, a los dispositivos, a las interconexiones, a los servicios y a los datos, por supuesto, ¿verdad? También está el QoS o Quality of Service.
Eso es un término, una terminología donde ese acrónimo indica que se establece un orden o preferencia en el tipo de tráfico de los servicios que tenemos hacia conectados, ¿verdad? Esos servicios tienen cierta prioridad. Por ejemplo, si yo tengo telefonía sobre IP o video streaming como uno de los servicios que utiliza mi red, y también tengo datos y muchos usuarios conectados, la calidad de servicio lo que procura es que se establezca el orden para que el tráfico sea ordenado de tal manera que las llamadas sobre IP y el streaming no se vean afectados cuando los usuarios consumen plan de datos, o sea, los datos en sí. Bueno, entonces cuando yo estoy haciendo una llamada telefónica o estoy haciendo una videollamada, el sonido y la llamada no está pixelada, el sonido no se entrecorta, gracias a que hay una óptima calidad de servicio. Entonces, en el orden de tráfico preferente va a estar mi llamada sobre internet o llamada IP o telefonía sobre IP, como lo quieran llamar, y mi IP videoconferencia en el orden del tráfico. Después van a estar las transacciones electrónicas, los emails, envío de datos, y por último, por ejemplo, van a estar descargas, porque hay usuarios que no tienen límites y empiezan a incurrir en descargar archivos, películas, músicas, ¿verdad? Y eso es un problema diario con lo que tenemos que siempre lidiar en nuestra área. Bueno, el otro acrónimo es el VoIP o voz sobre IP, justamente otro de los servicios que están en las redes convergentes actuales. Bueno, una terminología nueva sería el switching del layer 3, ¿verdad? Donde ya se agrega la capa de internet dentro de esta capa, ¿verdad? Entonces existen dispositivos que permiten no solamente la conmutación, sino que también el enrutamiento, y eso es posible gracias a los features o características de los equipamientos que vamos adquiriendo para realizar el diseño de nuestra red. Les voy a mostrar dentro de un rato una diferencia entre un dispositivo de capa 2 y un dispositivo de capa 3. También tenemos el Network Address Translation, donde se natea o se traduce la IP pública hacia la IP privada y viceversa. Una IP privada saliendo hacia internet se traduce hacia la IP pública. Uno de los servicios también es el Dynamic Host Configuration Protocol, más conocido como el DHCP, que nos permite asignar dinámicamente las direcciones IP a los dispositivos de nuestras redes de área local. Bueno, entrando un poquitito en la demostración de lo que les había mencionado del Switching Layer 3, para comparar, les muestro acá en el panel del Packet Tracer. Agrego dos tipos de switches para comparar. El 2960, está el 3560 y está el 3650. Entonces, estos dispositivos tienen características distintas. Los switches Layer 3, como ven ahí en el diseño, tienen un símbolo del sol con la interconexión de varias flechas. Y el switch de Layer 2 solamente tiene el símbolo de envío y recepción de señal de varios sentidos. Bueno, ingreso en el switch de capa 2. Fíjense lo físico, ¿verdad? De un 2960 y de un 3560, fíjense que es similar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia abismal acá? Cada puerto de este switch multilayer o layer 3 es la activación del protocolo de internet dentro de los puertos, si es que lo necesitamos. ¿Qué quiere decir?
que cada puerto del switch puede actuar como si fuera un router. Ser cada uno de los puertos una puerta de enlace para varias redes locales y tener, entonces ahí tengo, si tengo 24 puertos Ethernet, tengo 24 puertos de enrutables, o sea, 24 redes posibles. Y ahí en realidad son 26 puertos porque tienen dos a la derecha adicional, ¿verdad? Que completan las interfaces. Son interfaces de gigabit port. Y el resto son fast Ethernet, o sea, interfaces de 100 megabits por segundo. Bueno, me voy al otro switch, un poquitito más avanzado, un modelo más nuevo, que me permite ya hacer lo siguiente. Voy a hacerle un zoom para que vean. Fíjense que en los puertos se ve nomás la parte frontal y la parte posterior, ¿verdad? En la parte frontal ven que es igual, ¿verdad? Solo que tiene algunas características adicionales, como poder colocar interfaces, ¿verdad? O puertos, fíjense, de fibra, ¿verdad? Tiene el puerto SFP para fibra óptica y también tiene la fuente de poder. Fíjense que voy a darle un clic en el Power AC Power Supply, que sería la fuente de poder que le agrego, que es rebatible, que podemos cambiar. Y al igual que la fuente de poder, están estos coolers para refrigerar el dispositivo, que se pueden intercambiar también en caliente, que pueden sacar para limpiarlo y pueden tener de repuesto, ¿verdad? Ok, cada puerto de este switch, ¿verdad? Los 24 puertos son ya de gigabit Ethernet, ¿verdad? Y tienen 4 puertos de fibra de gigabit Ethernet. Entonces es un poquitito más escalable, ¿verdad? Y esos 24 puertos tienen la funcionalidad PoE también. Puedo habilitar poder sobre Ethernet, que es una de las características buenas de estos dispositivos para poder alimentar a los teléfonos IP o a los access points, de tal manera que el teléfono IP no necesite un transformador de 220 a el voltaje que él puede consumir, para que generalmente va entre 12 volts a 35 volts. Bueno, entonces sobre Ethernet se le puede alimentar al teléfono a la par que se le está enviando la señal de congestión de red. Bueno, el feature o característica de estos equipos es el siguiente. Si yo voy a montar una red de área local con estos dispositivos, en el primer caso de utilizar un switch de capa 2, yo voy a necesitar un router, porque el router va a permitir que yo pueda enviar mi señal hacia internet. Entonces le conecto al router en cualquiera de sus puertos, hacia el switch en cualquiera de sus puertos, y la configuración de la IP para la puerta de enlace la realizo en el router directamente para enrutar hacia internet. Sin embargo, con el switch de multicapa, yo un puerto directamente lo puedo volver puerto de enrutamiento, ¿verdad? Y él ya va a ser una puerta de enlace para otros switches si es que yo quiero en mi diseño, o él va a tener la función combinada, donde va a tener también la posibilidad de, ahí por ejemplo en la giga, él va a ser puerta de enlace de este otro switch. Entonces va a poder hacer un trabajo de switch o un trabajo de router. En el diseño convencional, en este router, yo le voy a agregar configuraciones para que él sea la puerta de enlace. Ok, en CLI, acá le voy a decir que la interfaz giga va a ser la obvio el ¿cómo se llama? Salto lo que es el cuadro de diálogo inicial, ingreso a la configuración
privilegiada, luego en la configuración global y luego ingresa a la interfaz. Interfaz Giga 0/0. Vamos a cambiar el idioma del teclado. 0/0 y ahí le coloco la IP address. Ok, perfecto. Entonces está colocada la dirección de IP en la interfaz Giga de este router. Le digo no shutdown y fíjense que cuando presione enter va a levantar los puertos del router y también los puertos del switch. Ya está. Entonces esa interfaz del switch está conectada como un conmutador hacia el router. Entonces esa interfaz trabaja solamente para como un dispositivo de switcheo, ¿verdad? Para conmutar, ¿verdad? Entonces voy a agregar la PC y él va a hacer que esta PC pueda ver a su puerta de enlace, ¿verdad? En cualquiera de los puertos del switch a la PC, y a la PC le colocamos una configuración 192.168.1.100, por ejemplo, a la PC, y su puerta de enlace es 192.168.1.1. ¿Ok? Entonces esta PC va a poder enviarle paquetes a su router. Su router entonces es el dispositivo de capa 3. El switch solamente trabaja a capa 2. Ping 192.168.1.1 y le envía los paquetes a su router. Como vieron ahí, los paquetes pasan a ese router. Vamos a hacerlo en el entorno gráfico con simulación y enviar la PDU hacia el router. Van a ver que le tiene que pasar esa PDU hacia el router. Ya, la siguiente capa entonces, next layer. Si ven ahí, la capa de la PDU va hacia la puerta de enlace en un mensaje ICMP, ¿verdad? Y eso va de capa 3 a capa 3. Entonces, en capa 2, él no va a trabajar nada. El paquete va a pasar limpio en capa 2. Va a hacer un puenteo multipuerto hacia el router y llega hasta el router por Ethernet, ¿verdad? Y en capa 3 el router abre ese paquete. Eso es lo que ocurre entonces en ese plano de simulación. Vamos a darle play para que vean. Fíjense que pasa libremente el paquete. En capa 3 va a llegar de origen PC0, destino router. Pero en capa 2, obviamente, fíjense ahí en los detalles que están en el panel de simulación. Fíjense cómo pasó por un dispositivo intermediario que es el switch, ¿verdad? En este caso, el switch que ve. El switch ve el encabezado de capa 2. Uno ve el encabezado de capa 3. Eso es lo que quería ir. El switch ve solamente la MAC address del puente multipuerto. Para ver la MAC address del router por un lado y ver la MAC address de la PC por el otro lado. Entonces él hace un puenteo multipuerto entre esas dos MAC address. ¿Verdad? En capa 3, ¿qué ocurre? En capa 3, la PC envía el paquete hacia el router. El router es el que recibe. ¿Y cómo pasa por el switch ese paquete? Y pasa por la capa 2. ¿Qué quiere decir? Que baja las capas inferiores. Obviamente se tiene que encapsular y salir en forma física. En capa 1, por supuesto, ¿verdad?
En capa 1 entonces va a pasar ese paquete, esa PDU en forma de bits. Ahora, ¿qué hace el switch? Desencapsula los bits y ve las tramas. En las tramas ve MAC de origen, MAC de destino, hace un puenteo multipuerto, ¿verdad? De su puerto Fast Ethernet 0.15 hacia la Giga 0/1. Para que esa trama llegue hasta el router, ¿verdad? Libremente. Ok. ¿Qué hacemos con el otro esquema donde tenemos dispositivos de capa 3? Acá, como verán, no hay router, el switch va a ser de la capa 3. Voy a entrar en la interfaz Giga de 0.1 del switch. No, me salto el cuadro de diálogo inicial. Enable para entrar en el modo enable privilegiado. Configure terminal para entrar en el modo de configuración global. Y ahora voy a configurar la interfaz del switch, que era la interfaz Giga 0/1. Interfase Giga 0/1. Voy a tratar de ponerle directamente la IP address 192.168.2.1 y la máscara. Y una vez que va a rechazar. ¿Por qué rechaza? Porque él está trabajando todavía como un dispositivo de capa 2, para lo cual tengo que convertir ese puerto en un puerto de capa 3 mediante el siguiente comando: no switch port. ¿Qué hizo ahora? Él hizo un intercambio de up-down de la interfaz para que la interfaz cambie a otro tipo de protocolo. Y ahora uso el historial anterior de la IP address y fíjense como cuando le dé enter ahora no va a rechazar la dirección de IP. Y quiere decir que asumió la dirección de IP. No shutdown para levantar el puerto, y fíjense que cuando yo presiono enter ese puerto va a levantar. Físicamente ya estaba lo ligado, ¿verdad? Pero ahora va a trabajar distinto por protocolo. Ok. Ahora vamos a incluirle un dispositivo de capa 3, una PC, en el circuito. ¿Está? Entonces voy a enviar desde esta fast hacia cualquier puerto Fast Ethernet del switch una interconexión física. Y ahora la PC va a configurarse para poder pertenecer a ese dominio de broadcast. El rango de la red era 192.168.2. Voy a poner 200 por ejemplo. Máscara 192.168.2.1. Entonces ya tengo ahí entonces mi PC conectado. Ok, vamos a enviarle ping al switch multilayer. Ping 192.168.2.1 es mi puerta de enlace. Fíjense cómo él llega tranquilamente. Ok, vamos a hacerlo con el simulador. Enviarle entonces un paquete desde la PC 1 hasta el puerto del switch. Y van a ver cómo pasa por el switch en capa 2, ¿verdad? Y llega hasta el switch en capa 3. ¿Verdad? Claro que hay multicapa, ¿verdad? Claro que cada uno tiene que pasar por su capa 2 para que fluya eso. También se transmite en forma de capa 1 y llega el acuse recibo del paquete transmitido. Que lo mismo ocurriría para el otro modelo,
y ya me dice que Packet Tracer se cansó de mi máquina y que tuvo un problema y que ya se va a cerrar. Pero por suerte pude finalizar mi demostración para ustedes. Bueno, entonces tengan en cuenta el tipo de puertos del Layer 3 que me permite enviar paquetes. A diferencia del Layer 2 que solamente me permite enviar tramas. Me refiero también a enviar y recibir, ¿verdad? Bueno, para asignar las IPs a las redes pequeñas, el espacio de direccionamiento de los componentes adquiere una gran importancia para el diseño de mi red. Entonces tengo que poder planificar, poder registrar y poder mantener un esquema de direccionamiento que sea coherente. También necesitamos documentar cualquier información sobre el espacio de direcciones para que tengamos cierta utilidad sobre los mismos. Es muy útil tener siempre la documentación de por qué yo estoy utilizando ese rango de red, para qué dispositivo estoy utilizando. Y también se puede solucionar mejor problemas posteriores si es que tengo documentaciones. Y también es importante registrar las direcciones para poder controlar el acceso a los recursos, por supuesto. ¿Cuáles son los dispositivos dentro de las redes? ¿O qué aspectos yo tengo que tener en cuenta también para diseñar mis redes? Uno de los aspectos más importantes es la redundancia. Fíjense ahí un ejemplo que está del lado derecho, como hay redundancia en servidores, redundancia en switches, redundancia en routers, y como verán también hay una redundancia entre las interconexiones. Ahí los servidores tienen puertos redundantes para que si cae una red, la otra red suplante a esa red caída. Entonces siempre fluye la información. Bueno, entonces en el aspecto de redundancia tenemos que tener incluido en los planes la redundancia para tener un diseño confiable. Se reduce también las fallas, porque las fallas suelen ser muy costosas. Eso aumenta la confiabilidad y elimina los puntos de errores. Para una red diseñada con redundancia es una red diseñada con 0% de errores. Esa redundancia entonces puede lograr duplicar los equipos y también los enlaces. Un ejemplo es el enlace de una red en granja de servidores. Para administrar el tráfico de mi red, por supuesto también necesito varias herramientas y tener en cuenta en el diseño varios factores. Se debe tener en cuenta los patrones de tráfico, qué tipo de datos o información se interconectan y dan tráfico a mi red y hacen demanda de las interconexiones de las mismas. Y también tener en cuenta la categorización del tipo de tráfico según la prioridad, como les había dicho, la calidad de servicio. Hablemos también de aplicaciones de protocolos comunes. Hay aplicaciones de redes que se utilizan para comunicarnos en la red. Por ejemplo, los clientes de correo electrónico, navegadores web, son ejemplos de los tipos de aplicaciones que son los más comúnmente utilizados dentro de las redes. También tengamos en cuenta los servicios de capa de aplicación que están demandados dentro de las redes, donde los programas interactúan con la red y preparan los datos para la transferencia. Cada servicio usa un protocolo que está definido por estándares y formatos de datos que se tienen que poder utilizar. A nivel de protocolos comunes, los procesos en cualquier extremo de una sesión de comunicación
son muy importantes. Y cómo y dónde se envían los mensajes y la respuesta esperada también tiene que ver con los protocolos. Ahora, si yo tengo dispositivos de frontera que han sido filtrados de protocolos, hay que tener en cuenta que el firewall esté preparado para que ciertos protocolos puedan salir y ciertos protocolos no. También tenemos que tener en cuenta la sintaxis y los tipos de mensajes a ser utilizados, qué significan los campos de información o campos informativos, y también la interacción en capas inferiores, que son las siguientes capas que se utilizan sí o sí. Bueno, en lo referente a aplicaciones de voz y video, es muy demandante el tipo de infraestructura para poder interconectar el protocolo de voz sobre IP, más conocido con el nombre también de telefonía sobre IP. Esto demanda mucho de la red, con aplicaciones del tipo de tiempo real, porque en el momento en el cual se realiza la llamada se tiene que entregar, no es que se tiene que estar encapsulando como si fueran los datos. Pero las redes van creciendo. Cuando yo tengo que tener en cuenta la transición de una red pequeña hacia una grande, hay que tener en cuenta, para poder extender algunos elementos como el registro de la red, el inventario de los dispositivos, el factor presupuesto, por supuesto, y para fundamentar el por qué tiene que crecer la red en equipamiento, hay que tener el análisis del tráfico de la red. Cuando hablamos del análisis de los protocolos, hay que poder comprender cuáles son los protocolos utilizados en la red. Los analizadores de protocolos son herramientas que están diseñadas para facilitar esa tarea. Para capturar el tráfico en momentos puntuales de gran utilización y en diferentes ubicaciones de la red, son útiles los analizadores de protocolos. El resultado de ese análisis nos permite poder implementar en una forma más eficiente medidas gracias al análisis y administración de tráfico. El uso de la red por parte de los empleados tiene que tener en cuenta los paradigmas de uso de la red. Hay que generar respuestas instantáneas del departamento de tecnología en base a las aplicaciones más utilizadas por los usuarios, que tienen que estar soportadas por las redes. El otro aspecto que viene después es el aspecto donde tenemos en cuenta la seguridad de la red, no solamente en forma física, sino que también en forma lógica. Tenemos en cuenta entonces las amenazas que pueden darle vulnerabilidad a la seguridad de nuestras redes. Hablando de los tipos de amenazas, que pueden ser intrusiones digitales, que pueden ser costosas, donde los intrusos pueden acceder mediante vulnerabilidades del tipo de software o ataques al dispositivo físico, al hardware, para poder incurrir en el robo de información. También hacen robo de identidad para poder lograr el robo de la información. Los tipos comunes de amenazas digitales tienen que incluir el análisis de tráfico, sí o sí. Bueno, y en lo respecto a la seguridad física, tenemos que tener consideraciones. Tenemos que tener un nivel avanzado también para que puedan solventar cualquier tipo de amenaza. También podemos tener problemas eléctricos, problemas de falta de mantenimiento en lo referente a la seguridad física. Bueno, en la seguridad física hay que tener en cuenta también que los atacantes no pueden acceder a los dispositivos físicamente. O sea, si existen racks de pared que tienen los switches, esos racks tienen que estar correctamente llaveados para que nadie pueda acceder a sus puertos de consola, para poder vulnerar a los mismos. También existen distintos tipos de vulnerabilidades.
podemos hablar de tres vulnerabilidades que pueden ser las tecnológicas, la de configuración y la de la política de seguridad. A la vulnerabilidad de configuración también le llamamos brecha digital. Bueno, las terminales pueden estar siendo víctimas de ataques, por ejemplo los servidores, computadoras de escritorio, que tienen distintos tipos de ataques, empezando de algo muy básico que es la ingeniería social, que intenta adivinar las contraseñas del usuario por cuestiones obvias. También un ataque puede ser muy frecuente a los servicios, a la vulnerabilidad en los servicios, los puertos abiertos. Existen ataques de exploits para ver puertos abiertos, distintos tipos de herramientas sofisticadas de ataque que pueden haber hoy día, que pueden estar disponibles en internet con simples clics de búsqueda. Bueno, entonces en los ataques de las redes son muy conocidos los tipos malware, como ser los virus, los gusanos, los caballos de Troya. ¿Cuál es la diferencia entre el virus y el gusano? Básicamente un virus es un programa creado por un atacante que necesita la intervención del usuario, que quiere decir que el usuario tiene que aceptar para que se ejecute. Y los gusanos, sin embargo, no necesitan la intervención del usuario, directamente ya están ejecutados. Bueno, también los atacantes realizan ataques de reconocimiento para poder detectar la asignación de sistemas y servicios, donde se reúne la información sobre el sistema o la red o el objetivo para poder facilitar la búsqueda de las vulnerabilidades. Hay herramientas comunes que generalmente dependen de los servicios gratuitos y públicos de internet, como DNS y WHOIS. También es frecuente el uso de programas detectores de paquetes, escáner de puertos en los ataques de reconocimiento. Están los ataques de acceso, que pueden ser ataques de contraseña, ataques de explotación de confianza, de redireccionamiento de puertos y ataque de hombre en el medio. Los ataques de negación de servicio, a pesar de ser muy simples, pueden ser muy peligrosos. Estos ataques por denegación evitan que las personas autorizadas puedan utilizar el servicio mediante el consumo de recursos del sistema. Hay que evitar esos ataques aplicando las últimas actualizaciones posibles a la seguridad, para evitar el ataque de denegación de servicio. Existen pin de la muerte, saturación de synchronization, el doble ataque de denegación de servicio o ataques de Smurf, que son muy comúnmente utilizados como ataques del tipo de denegación de servicio. ¿Cómo mitigar estos ataques? Se realizan copias de respaldo, actualizaciones de los parches del antivirus, del firewall, etc. Hay que mantenernos actualizados entonces con los últimos avances. Todas las grandes empresas se mantienen al día con las versiones recientes del software antivirus, ¿verdad? Hay que aplicar parches a todas las vulnerabilidades conocidas, y el servidor entonces tiene que estar centralizado para poder actualizar los parches. Se tiene que poder administrar una gran cantidad de servidores y sistemas que estén sujetos a actualizaciones. En lo referente a la autenticación, autorización y contabilidad, o AAA, en vez de contabilidad podríamos considerarlo a control. Authorization, authentication y accounting sería el AAA. Estos servicios proporcionan el control del acceso a los dispositivos de la red. En lo referente a la autenticación, cómo acceder al recurso. En lo referente a la autorización, quiénes pueden acceder a ese recurso. Y para administrar qué acciones
van a poder acceder a esos recursos. ¿Qué acciones van a poder tomar cada acceso sobre esos recursos? O los privilegios, en otras palabras. En ese marco, entonces, AAA es muy útil para poder mitigar ataques de las redes. Generalmente se lo utiliza en implementaciones de servidores tipo TACATS o tipo Radius para poder tener configuraciones seguras de contraseñas y usuarios que estén encriptadas, que brindan criptosistemas para esas conexiones. Bueno, también tenemos otro de los dispositivos para poder mitigar, son los firewalls, que controlan el tráfico y pueden distribuir ese control y evita accesos no autorizados. Hay técnicas para poder determinar el acceso y poder permitir la denegación, que incluye filtrado de los paquetes en forma exhaustiva, un filtrado de las aplicaciones que se pueden comunicar, filtrados por sitios web URL y también inspección activa del estado de los paquetes. Lo referente a la seguridad de la terminal, generalmente es muy común en PC, en portátil, en computadoras de escritorio, servidores, teléfonos inteligentes y tabletas, tener acceso físico a los medios de almacenamiento de esos dispositivos. Bueno, entonces hoy día el atacante se vale de un sistema operativo que permite el booteo desde un simple pendrive y inserta eso en el dispositivo del destinatario del ataque, reinicia y reinicia con ese pendrive y ya tiene acceso a todos los datos del atacado. Si puede llegar físicamente hasta el dispositivo, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cómo proteger esa terminal? Es lo desafiante. También se tiene que poder capacitar a los empleados sobre el uso correcto de la red. Para eso están las redes cliente-servidor. Y generalmente también las políticas tienen que incluir uso de software antivirus, prevención de intrusiones del host, etc. También una de las soluciones más inteligentes de seguridad del terminal depende del control del acceso de la red. En la descripción general de seguridad de los dispositivos, las configuraciones predeterminadas no seguras generalmente se conocen ampliamente. En los routers Cisco hay un comando que se llama Auto Security, que lo que hace es asegurar todas las funcionalidades de seguridad del dispositivo, como usuario seguro, contraseña segura, encripción, inhabilitar puertos vulnerables, etc. También en la mayoría de los sistemas generalmente se le aplican medidas de seguridad como las que pueden ser a continuación: cambiar de inmediato los nombres de usuario y la contraseña predeterminada una vez que el usuario se una al dominio, por ejemplo; restringir el acceso a los recursos del sistema únicamente a personas autorizadas; desactivar los servicios innecesarios; actualizar el software para poder actualizar los parches de seguridad, que son parches de seguridad en dispositivos en producción. Cuando se trabaja en redes, generalmente ya se puede replicar esos parches a cualquier dispositivo. Desactivar cualquier servicio innecesario; actualizar cualquier software e instalar parches de seguridad para que se pueda a nivel software también proteger a los dispositivos. Los dispositivos tienen parches de seguridad a nivel software y también a nivel aplicaciones. Las contraseñas tienen que ser seguras, siempre preferentemente tienen que cumplir algunos detalles como el tamaño mínimo de caracteres permitidos tiene que superar las 10, tiene que contener mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números.
en las combinaciones. Entonces, espacio no tanto, ¿verdad? No hay que utilizar repeticiones de palabras comunes, secuencias de letras y también secuencias de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, es la contraseña más fácil de probar. Eso por fuerza bruta se prueba y ya van a poder ingresar. No hay que utilizar repetición de palabras, entonces recuerden eso. Eh, por ejemplo, parientes, nombre del padre, de la madre, nombre de la mascota. Algunos usan el nombre de la novia y así. Algo que es muy fácil de recordar, ¿verdad? El número de la casa, número del documento de identidad. Eso es lo primero que van a atacar, van a probar por supuesto los atacantes. También puede ser palabra mal escrita. También tengan en cuenta que hay que cambiar cada cierto tiempo la contraseña. Para lo cual ustedes pueden establecer por supuesto una política de seguridad para el cambio de las contraseñas. Bueno, tengan en cuenta que los routers Cisco admiten el uso de frases compuestas de muchas palabras, a lo que le llamamos frase de la contraseña. Bueno, algunas prácticas de seguridad útiles. Por ejemplo, las contraseñas seguras resultan a medida que son secretas, son muy útiles. ¿Verdad? Enable secret como comando, ¿verdad? No utilizar el enable password cuando configure. También activar el Service Password Encryption para cifrar las contraseñas. También el comando Security Password min length para poder asegurarnos de las contraseñas estén configuradas con una longitud aceptable, para que sea una longitud mínima específica de la contraseña. Bloqueo después de varios intentos consecutivos de inicio de sesión contribuye a minimizar los ataques de fuerza bruta. También con el comando login block for 120 attempts 3 within 60 lo que hace es bloquear durante 120 segundos el inicio de sesión cuando se realicen 3 intentos fallidos de inicio de sesión en un periodo de 60 segundos. Los primeros 60 segundos, si fallé mis contraseñas, se va a bloquear 120 segundos. Está bueno esa funcionalidad. También está el exit time out para desconectar automáticamente a los usuarios inactivos después de cierto tiempo. Hay que habilitar también el Security Shell, el SSH. Él, como sabrán, no es seguro, ¿verdad? Se recomienda utilizar el SSH para el protocolo Shell remoto, donde las configuraciones de los dispositivos pueden emitir el SSH y hay que tener en cuenta estos pasos para poder montar el SSH. Primer paso, asegurarnos de que el router tenga un nombre de host o hostname y también el IP domain, nombre del dominio. Generar las claves CryptoKey del SSH, crear el nombre del usuario local, habilitar las sesiones en la entrada BTI, Transport Input, cambiarle por SSH y ya está todo configurado el SSH dentro de mis opciones. Eso es bueno. Vamos a hacerlo ahora en el Packetizer. ¿Les parece? Como una de las prácticas sugeridas. Bueno, recuerden siempre esos pasos. Desconecto mis dispositivos. Ok, habilito el router.
Ok, lo primero que voy a hacer es cambiar el hostname. Ahora el nombre de dominio, IP domain name. Y ahora generar el crypto key. Crypto key here RSA y optar por 1024 como mínimo. ¿Ah? Ya se generó la clave de criptosistema de 1024 bits RSA. Ahora crear un username. Ok. Está habilitado el SSH versión 1.99. Ok. Vamos a configure, digo, line BTI para las sesiones remotas del SSH. Transport input. SSH va a ser ahora. Y login local. ¿Qué quiere decir? Con el login local yo le voy a forzar a que se use el username que acababa de crear, que se llamaba CCNA, ¿verdad? Está acá. Basic. Este era el usuario. Username CCNA, password class 123. Class peso 123. Ok, me voy entonces de la PC. Tengo que poner el IP del router, por supuesto, ¿verdad? Interfase giga 0001 0/0 IP address en la PC de la IP. ¿Verdad? Y de la PC voy a hacerle ping a mi puerta de enlace, ¿verdad? Primerito, verificar si llega a mi puerta de enlace, ¿verdad? Y ahora SSH menos L, la dirección de IP de destino y el usuario. Cuando presiono Enter, él va a ingresar dentro del transporte. Podemos ponerle ya el IP SSH versión y vemos la versión del protocolo. IP SSH versión 2. ¿Ah? Y vamos a verificar el line BTI. Show running. Ahí está el usuario, la contraseña, la IP, la interfaz. Este es por input de SSH y el login local, que solamente permite loguearse con ese usuario.
Me va a pedir entonces el usuario, la contraseña directamente porque yo ya le coloqué cuál es el usuario que se va a loguear, ¿verdad? Eh, las, como habrán visto ahí, esto es vulnerable todavía porque acá está la contraseña abierta, ¿verdad? Si es que yo me olvidé del equipo abierto ahora. Ok, vamos a ver de nuevo. Class, eso, 1, 2, 3. Estoy adentro del entonces le puso ya contraseña de enable. Vamos a colocarle también la contraseña enable y vamos a usar enable secret. Configure terminal, enable secret. La contraseña secreta obviamente no le van a poner Cisco, ¿verdad? Tiene que proteger. ¿Verdad? Ok, voy a seguir intentando. Ahí está. Ahora que le puse Cisco Paraguay. Muy seguro ya. Peso Cisco, peso Paraguay, peso 20. Ahí estoy adentro. My memory. Y voy a hacer una configuración adicional. Configure terminal. Y dentro del line VTI 0 espacio 4 le voy a poner un, ¿cómo se llama? Exec timeout, ¿verdad? 0 espacio 30, ¿verdad? 0 espacio 30 quiere decir que en 30 de write, le hago ahí la configuración, en 30 segundos él va a echar mi sesión remota, ¿verdad? Ahí está, 0.30 es 30 segundos directamente. 1 espacio 30 sería 1 minuto con 30 segundos. O sea que con 30 segundos de inactividad en mi teclado, él va a detectar que yo no estaba utilizando la conexión remota y él va a echar la conexión remota. Ahí está. Acaba de echarnos, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante porque asegura que si yo me olvidé el usuario abierto y conectado, cualquiera le va a poder vulnerar mi red. Otro de los aspectos de seguridad es habilitar el CryptoKey. Habilitar la clave segura Service Password Encryption. Show Running Config y el Service Password Encryption, como verán, es este, ¿verdad? Ese está inhabilitado de fábrica, ¿verdad? ¿Para qué me sirve eso? Fíjense, Do Show Running Config. Fíjense cómo esta clave está muy vulnerable. Ahora le voy a habilitar el Service Password Encryption. Ahora le voy a dar Do Show Running otra vez. Y fíjense acá cómo la contraseña del username CCNA está totalmente encriptado. Son opciones de seguridad que hay que tener en cuenta siempre en los equipamientos para no dejar vulnerable a nuestro dispositivo de networking. Esos son los pasos para crear el SSH y también algunos pasos de seguridad. También el login block for 120 attempts. Si es que yo le activo ese login block, si yo ingreso, como recién me estuve equivocando, si me equivoco 3 veces en los primeros 60 segundos, ya mi usuario va a tener que esperar unos 120 segundos para poder volver. Y obviamente el atacante va a tener que tener mucha paciencia o va a creer que no pudo entrar. Ya no va a poder entrar, va a creer. Es una buena alternativa y obviamente pueden subir más de 120 segundos. Hacer el doble, el triple. Bueno, ¿cómo yo puedo
verificar el rendimiento de la red, uno de los comandos más utilizados es el ping para poder probar en forma eficaz la conectividad de un extremo al otro. ¿Verdad? Es un protocolo de mensaje de control que nos permite verificar capa 3, donde yo envío un paquete de un dispositivo hacia otro. Esto nos permite identificar el origen del problema, donde los indicadores más comunes son el, ¿cómo se llama?, el símbolo de exclamación y la U. También se puede hacer pin extendido, que permite varias opciones adicionales. La línea base de la red tiene que estar elaborada durante un periodo de tiempo. Los resultados tienen que estar guardados por comandos, como puede ser pin, trace o un mensaje de error, que se tienen que guardar, imprimir para poder resolver fácilmente los problemas posteriores. Si tengo el mismo problema parecido, yo ya voy a saber cómo solventar ese problema. Esto indica también un mayor tiempo de respuesta para indicar problemas de latencia. Los comandos tracer y traceroute también sirven para poder interpretar mensajes. Arroja una lista de saltos de los paquetes para cuando están enrutados hacia la red. El tracer para Windows, para ver los saltos de router intermedio. El traceroute también es para los comandos Novel, Cisco y Novel IP, que es un sistema Unix. El traceroute extendido permite ajuste de parámetros, donde el destino puede responder a solicitudes de eco y CMP. Bueno, también hay secuencias de escape detrás. Existen también los comandos show para verificar en el modo CLI del IO Cisco. Son una herramienta muy potente para poder hallar soluciones a los problemas. Los comandos show más habituales utilizados controlan el estado de interfaces, procesos de los dispositivos y verifican el estado operativo de los dispositivos. Se puede mostrar el estado de casi todos los procesos o funciones del router mediante los comandos show. Por ejemplo, el show running config me muestra toda la configuración en ejecución. El show interface me muestra el estado de las interfaces. El show ARP me muestra la tabla de la ARP, donde está la resolución de la MAC address versus la dirección de IP que se están comunicando. El show IP route me muestra la tabla de enrutamiento, donde está cada interfaz y cada red que va aprendiendo el router. El show protocol me muestra los protocolos que están activos en el router para el enrutamiento. Show version está la versión del sistema operativo del router y otras funcionalidades. También el comando ipconfig me muestra toda la información referente al gateway, la IP del dispositivo, la máscara de la red. La ipconfig/al me muestra la opción adicional, es la MAC address del dispositivo. ipconfig/display DNS me muestra también la resolución del DNS. Y el comando ARP-A genera una lista de los dispositivos que están dentro de la red en el ARP que está haciendo el host para comunicarse. Se puede borrar la memoria caché con el comando ARP-D para limpiar y seguir resolviendo el ARP. El show CDP. El CDP es el acrónimo del Cisco Discovery Protocol. Un protocolo patentado por Cisco, ¿verdad? Donde se puede ver los detalles de dos o más dispositivos de redes Cisco. Ahí, por ejemplo, en nuestra topología, vamos a verificar. Eso se habilita con el comando cdp run, ¿verdad? Show cdp neighbors para ver los vecinos. Fíjense, él me puede mostrar todos los detalles del dispositivo adyacente. En este caso es un switch, ¿verdad? Se llama switch, ¿verdad? Que si le cambio el nombre al switch, por ejemplo SW1, yo voy a ver ahí en el device ID SW1 mi interfaz local que se conecta hacia ese dispositivo, o sea, por qué interfaz estoy saliendo hacia ese dispositivo, el tiempo del hold. Acá en la capa habilidad dice qué tipo de dispositivo es. Acá en este caso es un switch.
La plataforma también puedo saber del switch para que está conectado a mi dispositivo. Y el puerto. Él está conectado en su Giga 0/1 hacia mi router. Todo eso se puede saber. Se pueden saber más funcionalidades. Por ejemplo, voy a ingresar en este switch y le voy a poner una IP virtual de esta forma. La IP virtual es una IP que se le agrega en forma virtual, se le agrega la capa 3 al dispositivo, a su IP, a su VLAN por defecto, o cualquier otra VLAN, ¿verdad? Entonces configure terminal. Como este switch es solamente de capa 2, yo le puedo agregar IP. Entonces tengo que incurrir a hacerlo en forma virtualizada por el switch virtual interface. Entonces llamo a la interfase VLAN y la VLAN puede ser del 1 de 1001, ¿verdad? En este caso la VLAN 1 es la que está por defecto. IP no shutdown. Levanto el protocolo. IP address. Por ejemplo, este va a ser 10. ¿Cuánto era el array local? Interfaz Giga 0/1 era 10.10.10. Ok. Fíjense, este va a ser 10.10.10.11. Y la máscara. ¿Ya está? Entonces, fíjense que le puedo hacer ping inclusive. Llega el paquete a sí mismo, ¿verdad? De la misma forma, yo le puedo hacer como es virtual, yo le puedo hacer un SSH también al switch y acceder al switch, ¿verdad? Ok, fíjense ahora en el CDP, show CDP. Vamos a hacer una alteración más al switch, antes que nada. Vamos a cambiarle el nombre. Configure terminal, hostname SW1 Paraguay. Write memory. Luego entonces traer en el router a ver si ya llega. Todavía no llegó la información. Dentro de un ratito ya va a llegar que él está conectado hacia el switch, ¿verdad? Que se llama switch SW1 por la interfaz Giga 0/0. Puedo forzarle también para aprender más rápido, ¿verdad? Vamos a verificar acá. Show City Neighbors. Fíjense como él en este switch ya le ve el R1 con su nombre, ¿verdad? Vamos a ver si el R1 ya le llega a ver en switch 1. La actualización, hermano. Ahí está. Ahí ya le ve por su nombre al switch 1. En unos segundos después, él ya le replicó el nombre al switch. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjense que está desapareciendo este tiempo de hold, ¿verdad? Y está el nuevo ahora del switch SW1PI. Ok, otro comando adicional. Show CDP Neighbors Detail. Fíjense lo que él me trae. Me trae el nombre del ID del dispositivo, el tipo de comunicación que está utilizando el dispositivo, ¿verdad? Fíjense, la IP del dispositivo que le pusimos en forma virtual, qué tipo de plataforma es Cisco 2960, un switch, qué puertos míos están conectados hacia él, ¿verdad? Como puerto de salida hacia él, y él me recibe su puerto 0/1, la versión de su software de su sistema operativo, ¿verdad? Cuándo fue la última utilización que tuvo, etc. El duplex full que tiene con él, el mensaje de advertencia de enrutamiento versión 2 y otras opciones, ¿verdad? Y bueno, el duplex full. ¿Qué más? Show CDP Neighbors.
Y fíjense el nombre de este. Show CDP Neighbors Entry. Show CDP Entry. Le pongo este. Copio. Pego acá. Y ahí le estoy diciendo, quiero saber acerca del vecino que se llama Switch 1. Presiono Enter y me muestra básicamente lo que era igual al otro comando, ¿verdad? ¿Cuál era el otro comando? El otro comando era Show CDP Neighbor Detail. Y este es con el Entry, mencionando el nombre del dispositivo vecino. Todos esos detalles se pueden saber y esos detalles también le dejan vulnerables a estos equipos. Ahora, el porqué de deshabilitar el CDP es para poder tener seguridad, ¿verdad? En ese aspecto que me deja vulnerable qué rango de red, qué tipo de plataforma y demás está teniendo el otro dispositivo, ¿verdad? Globalmente se inhabilita con el comando no CDP run. Entonces con el no CDP run inhabilito toda la función de CDP. Dejo de tener habilitado el protocolo CDP. Esa es una brecha ahora. Y dice que en un ratito más te va a desaparecer esos detalles. Como guardar el switch. Ok, fíjense que acá ya está inhabilitado. Yo no puedo verlo del lado del vecino. Y en el otro lado también el vecino ya no le va a ver dentro de un ratito, porque se va a limpiar. Entonces este protocolo, así como es bueno, nos deja también vulnerables. Bueno, con los comandos Show IP Interface Brief mostramos o podemos desplegar toda la información de claves para todas las interfaces de la red dentro del router y podemos verificar el estado de las interfaces del switch. Con el comando debug, el administrador muestra los mensajes generados por los procesos, donde tenemos los procesos IOS, protocolos, mecanismos, eventos. El debug es muy importante para ver qué está haciendo el dispositivo. Se para con el comando undebug all. Vamos a hacerlo. Configure terminal. Antes que nada, antes de habilitar el debug, siempre tengo que habilitar lo siguiente: line, console y login synchronous. Esto es lo que va a hacer es que dispare el debug encima de mi línea de comandos. Esta es mi línea de interfaz de comando, ¿verdad? Y entonces el debug va a ir de aquí para arriba. Vamos a verificarlo. Login. Enable pass Cisco, por ejemplo. Login local, vamos a ponerle a la consola también. Ok. Debug. Eso es el modo privilegiado. Debug IP packets. ¿Está? Cuando está abierto el debug, yo le voy a empezar a enviar paquetes. Ahí. Y fíjense cómo el debug me muestra en el router. Y todo ocurre encima de mi línea de interfaz. ¿Por qué? Porque yo así voy a poder seguir escribiendo. Porque si no le habilitaba el login synchronous, él no me iba a poder dejar escribir de todo lo que va a salir en mi pantalla. Ahí dice que la IP 10.10.10 está ingresando por la giga 0/0
Y el destino del paquete es, fíjense, destination 10 de 10, ¿verdad? Y este sería el source, ¿verdad? Origen, destino, ¿verdad? Acá en este caso es el origen 100, la IP, la PC. Destino es el router. Hay otro que es source, que el origen es 10 y el destino es 100. ¿Por qué? Porque acá él le responde un paquete que ya llegó, ¿verdad? Entonces paramos un debug al. Ok, parado el debug. Eso es muy útil para ver qué está ocurriendo en tiempo real, pero también genera un poco de trastorno también, porque no se queda quieto un ratito. Hay muchos comandos de debug disponibles para los equipos. Puedo listarlo, muy fácil es. Debug, símbolo de interrogación, y ahí tienen las opciones. Triple A para ver que todo sistema en lo referente a autenticación, autorización y el control de lo mismo. Para mensajes personificados, protocolo IGRP, Frame Relay, el protocolo mismo de Internet, P6, el protocolo de resolución de nombre de red, pero de tiempo, Network Time Protocol, protocolo de punto a punto o POP-T en su negociación, y el standby, donde cambia un router como activo y el otro se queda como pasivo. Todo eso se puede ver dentro de los debugs. Todo esto está en los planes de todas nuestras carreras de CCNA, en módulos superiores, por supuesto. Bueno, también el comando Terminal Monitor muestra los mensajes de registros conectados en forma remota como SSH, para poder dejar de mostrar el mensaje de registro. Terminal No Monitor sería. El Terminal Monitor, vamos a ver si funciona en. Generalmente eso estaba un poquitito limitado. Vamos a hacer en SSH. Aquí le pone difícil la contraseña, ¿verdad? Me echa encima. Y ahora el Service Password Encryption ya estaba encriptado. Peso class. Peso class. Ya estoy en conexión a mi router. Vamos a hacer lo siguiente. Username. Vamos a poner la contraseña más fácil. Entonces, señale. ¿Qué estoy a ver? Estamos viendo el router.
Mira, el monitor me tenía que mostrar las sesiones que están ingresando dentro del... Pero no está funcionando, no está habilitado normal en el paquete tracer. Me muestra entonces las sesiones recurrentes que tengo de SSH o cualquier conexión remota. Bueno, entonces tiene que poder mostrar cuando hay conexiones de forma remota, los mensajes de registro. Bueno, ¿qué problemas pueden haber dentro de nuestras redes? Para poder solucionar los problemas siempre es bueno tener enfoques sistemáticos. Para poder identificar el problema, también hay que poder establecer una teoría de las causas probables del problema para, por supuesto, poder poner en prueba esa teoría y poder determinar la causa. Hay que luego hacer un plan de acción para resolver el problema y poder implementar la solución y verificar la solución, por supuesto, esa funcionalidad del sistema para poder implementar medidas preventivas. Por último, hay que registrar los hallazgos en caso de que cualquier acción, cualquier resultado que yo haya obtenido, que tenga registrado y vuelva a tener un problema parecido, yo pueda poder subsanar ese problema lo más rápido posible. Por último, si es que yo no puedo resolver, está el escalo. ¿Verdad? Si no soluciono, yo escalo el problema, ¿verdad?, a uno más entendido. Y por último, el verificar y supervisar la solución. Entonces hay que tener en cuenta qué comandos IOS se pueden utilizar para poder verificar y supervisar soluciones. Bueno, uno de los problemas típicos del dispositivo son las operaciones o configuraciones del duplex, donde la dirección de transmisión de datos entre los dispositivos y la interfase de red conectadas deberían funcionar de la misma forma duplex. Por ejemplo, de un lado está funcionando en half duplex, del otro lado en full duplex. Los dos tienen que estar funcionando o en half duplex o en full duplex. En half duplex, por supuesto, hay colisiones. En full duplex no hay colisiones. Entonces es mejor que la velocidad, que el duplex esté en automático en todo caso, para que los dos se igualen, ¿verdad? Entonces la diferencia entre duplex, cuando hay mensajes de registro que puedan indicar diferencias, no va a existir si es que está el duplex en automático. Entonces comandos ellos pueden utilizar para determinar cualquier diferencia del duplex. De la misma forma también la velocidad del speed también, ¿verdad? Para resolver problemas de asignación de IP en los dispositivos suelen haber errores en la asignación en forma manual y hay problemas, por supuesto, que están relacionados con el DHCP que se pueden subsanar con los comandos show, ¿verdad? Show IP DHCP binding para ver qué asignaciones de IP está haciendo el equipo, ¿verdad? Vamos a agregarle a nuestra topología un servidor de DHCP. Agrego el servidor. Acá le conecto y le configuro las credenciales, por supuesto, ¿verdad?, al servidor. Okay. Acá le vamos a, ¿cómo se llama?, configurar la IP. Recuerden la IP, ¿verdad? 10.10.10.254 va a ser este servidor. Máscara de la red 255.0. Puerta enlace o IP del router era 10.10.10.10. ¿Ah? Ok, y ahora me voy al servicio. Voy a la opción de DHCP. Y acá activo el servicio. Y acá fíjense que ya está la 10, la red 10. Por ejemplo, desde la IP 12, porque hasta la IP 11 estaba comprometida, ahora la IP 10.10.10 era de mi puerta de enlace, ¿verdad? En la IP 10.10.11 era la IP de mi switch. Si yo llego a repartir la IP de mi switch a cualquier dispositivo, voy a congestionar totalmente mi red. ¿Ah?
Ok. Indica que tengo 244 IP útiles para repartir. 244. Ok. Me voy a la PC. Y en vez de estar utilizando la IP estática, utilizo ese servicio por DHCP. Fíjense que le repartí la primera IP útil que yo había marcado, desde la 10.10.10.10.12. La puerta de enlace lo que le repartió, vamos a verificar que esté configurado en el servidor. En el servicio DHCP. Como verán acá, la default gateway está mal configurado, vamos a configurarla correctamente. 10.10.10.10 y inclusive podemos enviarle el DNS. Vamos a suponer que le vamos a enviar el DNS de Google 888. Grabamos y fíjense cómo el pool se actualizó en todos esos detalles acá. DNS server, puerta de enlace. Ok, me voy a la PC. Puedo hacerlo configurando de nuevo acá el protocolo, o puedo hacerlo de esta forma. ipconfig /release. Por supuesto tengo que tener privilegio de administrador de la PC, ¿verdad? Fíjense que el release seteó totalmente en 0 y ipconfig /renew para renovar la dirección de IP. Entonces él hace otra vez el pedido de DHCP. Fíjense que ahora ya tenía la IP, ¿verdad? Es un máscara, pero ya le llegó la puerta de enlace y también ya le llegó el DNS server. Entonces él ya puede llegar a cualquiera de esas direcciones de IP y comunicarse con otro dispositivo dentro de otro rango de red, inclusive si es que sale gracias a su puerta de enlace. Esos son entonces los comandos ipconfig. Ahora con el ipconfig vamos a verificar. Ipconfig me llega a fíjense los rangos de la red, ¿verdad? Y con ipconfig /al muestra más detalles. ¿Qué pueden ser esos otros detalles? Muestra no solamente la IP del dispositivo y su máscara y su puerta de enlace y su DNS, sino que también puedo ver la MAC address del dispositivo, su dirección física, en otras palabras. ¿Está bien? Entonces hay problemas de puerta de enlace predeterminados si es que no le ven su puerta de enlace. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Fíjense lo que es el rango 169.254. ¿De dónde sale eso? Les muestro de dónde. Es cortarle un ratito el cable de red. Se le cayó el servidor de DHCP de la red. ¿Ah? En la PC ipconfig /release 000 ahora ipconfig /renew. No hay nadie que le entregue la dirección de IP. ¿Ah? La solicitud del DHCP tuvo una falla. Entonces con el comando ipconfig lo que yo voy a ver es el rango 169.254, que seguiría de la dirección de autoconfiguración de enlace local. El link local tiene ese rango de 169 en IPv4. Cualquier dispositivo que no esté encontrando el DHCP server va a entrar siempre en ese rango de red. Vamos a comprobarlo. Vamos a agregar otra PC. En 30 segundos más esta PC ya va a estar modulando, ¿no? Porque el cable de red va a pasar los estados: escuchar, aprender y transmitir, los 3 estados. ¿Me van siguiendo, muchachos?
Espero que sí. Bueno, ahí está. Voy a hacerle también el ipconfig a este dispositivo. Se me baja muy rápido la barra de la Webex. Está correcto. Vamos a cambiar el protocolo a dinámico, por supuesto. Y en el DOS vamos a decir ipconfig barra release para que se setee todo a 0 y ipconfig barra renew. Claro, esto es todo dinámico porque se acaba de unir al DHCP, ya no hace falta que le esté pidiendo ahora. Ok, ha fallado. Le escribo la ipconfig y vamos a ver cuál es el rango ahora. No lo atendió, luego se quedó en el release 0. Ya. Okay. Vamos a permitir que le dé ya red. El DHCP. En el DHCP, para recordarles un poquitito, los hosts ahí hacen un proceso por broadcast que se llama DHCP Discover hacia el servidor, donde el servidor le responde por unicast. Los hosts hacen por broadcast, el servidor por unicast. ¿Okay? Ipconfig barra renew. Ipconfig barra renew. Ok, acá le otorgo la IP12. Acá le otorgo la IP13 al otro. Ok. Luego a quitarle al servidor ipconfig barra renew. No, el servidor que me responda. Ok. Ipconfig. Fíjense que ahora quedó en el rango 169. 254.105. Copio. La otra PC también la misma cosa. Voy a decir ipconfig. Y fíjense que él ya también quedó en el otro rango. Le voy a dar ping a el otro rango del link local. 180.105. Y fíjense como igual más físicamente permite que se vea con el otro dispositivo. O sea que yo igual más puedo conversar localmente. Será la moraleja. Ok. Le activamos al servicio de DHCP en el servidor, o podemos hacerlo también por medio del router. El servicio de DHCP, si bien usuario SSNA, password Cisco, enable, password Cisco 1. Ok. Podemos hacer también un DHCP pool. Primero show IP route para ver el rango de red que yo tengo acá, y entre la configuración global IP DHCP excluded address, que tengo que excluir la 10.10.10.1 al 10.10.10 que voy a usar estático ahora, 10.12. Vamos a suponer que quiero excluir hasta el 10.49 que yo quiero entregar desde la IP50 recién. Ok, entonces creo el pool. Primero excluyo los rangos que no lo voy a repartir. IP DHCP pool, y le creo el pool red 10, le pongo el nombre, ¿verdad? Y ahí entré en la subconfiguración del pool. Entonces la network principal es la 10.10.10.1
10.10.0 con la máscara de diagonal 24. Ahí está la red principal. Ahora DNS server era, por ejemplo, la de Google 888, y ya tengo la red, la DNS, ya tengo el rango IP excluida, y me faltaría la default gateway, default router 10.10.10.10.0.10, perdón. Entonces yo ya ahí le configuré el pool para que el router le atienda a la red. Eso nomás es. ¿Cómo yo puedo pillar cuáles son los comandos del DHCP pool? Dentro del DHCP pool uso el símbolo de interrogación y él ya me muestra default router, DNS server, nombre del dominio también lo puedo enviar, domain name Cisco CompI, y le va a enviar el nombre del dominio también a las PCs. Exit para salir, network para la red, options para configurar opciones avanzadas. Exit, clavo, y me voy a traer a la PC. Ok, ipconfig /renew ipconfig /renew. Ok, acá ya me otorgó mi IP. Recuerden que en el pool yo le había dicho que desde el 50 para arriba, ¿verdad? Ok, ipconfig /al. Para ver algo de un detalle adicional, el nombre del dominio, cisco.com.p, y están todos los atributos del DHCP server que yo le había configurado en el router. Acá le otorgo la IP51, vamos a ver ipconfig /al para ver si le llegó también el nombre del dominio. Ahí está. ¿Está bien? Ok. Estamos entonces con los comandos para el ipconfig. El NSLookup me sirve para ver qué operaciones yo le estoy realizando al DNS. Ok. Bueno, esos son consultas manuales al DNS. Está bien. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a convertirle al DNS. Voy a agregarle esta funcionalidad al DNS. Le voy a volver a este servidor de DNS. Recuerden su IP. Era 10.10.10.254. Ahora guardo. Y me voy a la función que dice DNS. Y ahora voy a agregar una dirección. Por ejemplo, www.cisco.com.pi. Grabo. Ok, agrego, perdón. Ese era el nombre. Este era el nombre. Y este es la IP. Voy a ponerle 10.10.10.253. Voy a meter otro servidor. Bueno, a ver qué voy a hacer. Agrego. Y este ya está guardado. Un registro de esta página web. ¿Verdad? Le activo el servicio DNS. ¿Está bien? Me voy en el DHCP. Le desactivo el servicio DHCP. Guardo. Solamente él va a ser de DNS ahora. Entonces le conecto otra vez en la red. En la interfaz. Ok. Agrego otro servidor. Otro servidor. Este otro servidor va a ser un servidor web. Les conecto. Claro, como es servidor web, tiene que tener IP estática, ¿verdad? 253 es la IP que elegimos para él. ¿Está bien? Vamos a su desktop, le ponemos la IP estática. 10.10.10.253 va a ser su IP.
Su máscara va a ser una de diagonal 24. Y la puerta de enlace va a ser la IP del router, ¿está bien? Y en el servicio vamos a activar el servicio de HTTP, tiene que estar desactivado, y el servicio web HTTP va a estar activo. On, ¿está bien? Ok, voy a agarrar una página estática. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agregar en mi navegador web una página estática, por ejemplo informatica.com.py. Fíjense que tiene solamente precios estáticos. Selecciono ver código fuente de la página, selecciono todo el contenido, control A, copio, me voy a mi packet tracer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estoy copiando una página web en su formato HTML para que conozcan un poquitito más. Ok, fíjense lo que es el index.html. Le doy un clic acá donde dice acá edit o editar. ¿Está bien? Y entre HTML y HTML le pego lo que había copiado de la página en internet. Era O. ¿Verdad? Quiero realizar el cambio. Ok. Ok. Sí. Cierro entonces acá. Este es mi servidor web, recuerden. Servicio web va a brindar entonces HTML. Y me voy a traer mi router. Y mi router tengo que cambiarle algo. En el DHCP pool le voy a cambiar configure terminal IP DHCP pool. Vamos a verificar primero. Perdón. Hola. Hola. Sí. Bien. Un ratito. Un ratito, muchachos. Bueno, vamos a verificar entonces qué protocolos tenemos disponibles. Ping a la www.cisco.com.pi. Todavía no resuelve. ¿Por qué no resuelve? Si yo me fijo ipconfig/al, ¿qué DNS está resolviendo? Todavía no es mi DNS, ¿verdad? Entonces tengo que ir a modificar dentro del servidor. Vamos a decirle configure terminal, do show running config para ver cómo se llamaba mi pool. Se llama red 10. Entonces me voy al pool red 10, ¿verdad? IP DHCP pool red 10, y ahí modifico. Voy a modificar esto, DNS server, DNS-server, y voy a cambiar por el 10.10.10.253. Ahí está. Entonces él ya le va a nutrir a los dispositivos de esta nueva, del nuevo DNS. Me voy a traer la PC, ipconfig/renew, para que él me tire el DNS nuevo, ¿verdad? Y él ya tiene el DNS nuevo, ¿verdad? Entonces ahora ya le puedo enviar ping a www.cisco.com.pi para que resuelva. No le puse la www, un ratito. Vamos al servidor web. No es el servidor web. Vamos al servidor en sí. Dentro del servicio de DNS
mi servidor de DNS. Ahí está, www.cisco.com.pi. Es el registro que tiene que disparar dentro del DNS. Vamos a forzarle al DNS lookup. NS lookup. Y voy a escribirle www.cisco.com.pi. Y él me tiene que devolver esa resolución. Para ello, él tiene que llegarle al DNS como servicio. Para DNS está acá presente. Tiene la IP 10.10.10.253 para resolver como un registro, como un servicio. Vamos a verificar si es que le llevamos. Ahí está me resolvió. La IP es 10.10.10.253. ¿Está bien? Link a la 10.10 10.10.253. Llego. Ahora ping a www.cisco.com.pi o cisco.com, nomás le puse. Vamos a verificar en el registro de DNS. cisco.com.pi. Un poco lento nomás el packet tracer, ¿verdad? Pero esto ya es así. Yo ya le llevo a esa IP. Perdón. Ping a 10.10.10.253. Está activo. Y el DNS dentro de mi PC ya está también prendido. Yo ya tengo ahí el DNS 10.10.10.253. Él se tiene que encargar de resolver lo siguiente. ¿Para qué es eso? El registro de DNS tiene que poder resolver esta página cisco.com.pi que yo tengo que poder abrir desde el DNS como una consulta. El DNS va a hacer posible entonces que yo resuelva esta página cisco.com.pi, que es la misma cosa de abrir. Me voy a la otra PC mientras tanto. ipconfig /renew release ipconfig /renew. Ahí exit. Era la IP 10.10.10.53.253, la IP de la página. Fíjense la IP de la página, que es la misma que el DNS tiene que resolver. Vamos a hacer una cosa. Caso este tiene que estar en off y el otro DNS tiene que estar en on. Acá. Los registros de este DNS tiene que estar en on. 10.10.10.253 cisco.com.pi. cisco.com.pi. Esos son los registros que él tiene que poder consultar. Esa es la página que él tiene que resolver. Está un poco lento nomás. Es la misma. Esa página de partner es la que él resuelve. Vamos a verificar desde el DOS. NS lookup www.cisco.com.pi. Es la página que él va a resolver. Y eso lo hacemos en forma dinámica. Ok, fíjense. Un ratito. Acá hay un temita. Ya pillé. DNS server no es 253. El DNS server es 254. Ahí está. Por eso no resolvía bien. 253.
Ahora sí, vamos a verificar. ipconfig barra renew. $254 mi DNS porque el web server pues es 253. ¿Verdad? NS lookup www.cisco.com.pi. Ahí está. Ahí resolvió en seco el registro del DNS. Porque hay otro servidor aparte, ¿verdad? Exit. Exit. Vamos a abrir la página web. www.cisco.com.pi. Ahí sí. ¿Ven cómo abrió? Directamente. El registro del DNS sería eso, como uno de los servicios dentro de la red. Entonces tenemos DHCP Server, DNS, servidor web dentro de lo que es nuestra topología. En esta demostración pequeña de las redes y los servicios que podemos tener dentro de las redes. Bueno, y hasta ahí vamos con este capítulo bastante interesante. Muchas gracias por darle seguimiento a este capítulo. Voy a parar la grabación